Buenas tardes a todos y de nuevo agradecer que es mi tercer año que vengo y me siento muy honrado de la invitación y de poder estar aquí con vosotros un ratillo. El título estaba un poquito mal en la portada, que hablaba de urgencias. Bueno, lo hemos hablado, no es urgencias, vamos a hablar de otra cosa más general. La atención sanitaria a los problemas, síntomas menores. Es decir, cada vez todos entendemos lo que quiero decir con ello, ¿no? Es decir, los síntomas menores, aquella patología leve, muy frecuente, que nos inunda las consultas, que inunda las urgencias, que todos consideramos que no tiene ningún sentido que vayan allí, que nos hace perder mucho tiempo. Bueno, ¿eso es menor? La primera pregunta, ¿no? Mucha gente dice, ¿cómo vamos a decir menor a eso? ¿Es un síntoma a veces? ¿Es un problema de salud? ¿Es un miedo? Es decir, pueden ser muchas cosas a la vez. Y realmente, en la vida real, que es la que estamos cada día en nuestras consultas, vemos que esto sigue ocurriendo, a pesar de los esfuerzos en educación sanitaria, además del avance social general, del conocimiento que tiene la gente en manejar sus propios problemas, que parece que en vez de avanzar retrocedemos, nuevas generaciones que tienen más miedo a síntomas vulgares que sus abuelas, siempre decimos, sabían manejar y que ahora vuelven otra vez a la consulta urgente y desordenada, que nos vuelve un poquito locos, ¿no? Vamos a analizar un poquito esto y sobre todo hacer algún tipo de propuesta hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Porque si no, el camino de que esto vaya más a todos nos da un poquito de temor y miedo, ¿no? En primer lugar, ¿no? ¿Qué es menor en medicina? Es decir, porque eso, todo empieza muy poco, todo es muy leve al principio, todo es menor el primer síntoma inicial, aunque luego la evolución se vea claro que un problema es grave o de mayor entidad y todo empieza a ser menor. ¿Cuándo para lo de menor y ya no pasa de ser mayor o efectivamente cambia a mayor, ¿no? Pues claramente depende, ¿no? Por un lado de la duración del síntoma, evidentemente el factor tiempo influye, ¿no? Un dolor leve que lleve 3 días, pues en principio no parece muy amenazante. La presencia de otros síntomas que sean indicadores de alarma. Eso en medicina familiar sabemos muy bien lo que son las banderas rojas, ¿no? Los red flags, donde dices, uy, parece una tontería, pero aparece otra cosa que me alarma o que me hace dudar o valorar la posibilidad de un problema mayor, ¿no? O la presencia de otros problemas de salud o tratamientos que aumenten el riesgo. Evidentemente, un cuadro febril en una persona joven y sana, sin otros síntomas, no nos parece nada, y en un paciente inmunodeprimido, en un paciente trasplantado, en un paciente con enfermedades crónicas, una fiebre que no tengamos claro de dónde puede venir, nos abre una expectativa de diagnósticos muchísimo más graves o potencialmente más graves. Con lo cual, esa primera idea de lo menor, que siempre a veces parece que es un tono de desprecio, es una chorrada esto, es un síntoma menor. Bueno, pues dependerá de estos tipos de factores que todos tenemos bastante incluidos en nuestro esquema mental de actuación cuando vemos a un paciente, ¿no? Y sobre todo, cómo se actúa en general, cómo actúa la gente y cómo actuamos también luego nosotros, ¿no? Es decir, cuando una persona se siente mal, lo primero que hace es un fenómeno de autoobservación. Y eso, aunque a nosotros nos parezca que la gente viene enseguida, es decir, la fiebre de media hora de evolución, bueno, pues esa persona que ha visto fiebre en sí misma o en su hijo o en quien sea, ha hecho una elaboración más o menos rápida, más o menos profunda, más o menos ignorante o más o menos conocida de qué puede ser o qué no puede ser, porque eso va a determinar su actuación. Influye en factores personales, influye en factores culturales, influye en factores de experiencia, influye un montón de factores, pero siempre ha habido una observación del entorno propio o del entorno del cuidador que va a determinar una toma de decisiones. Es decir, hay una percepción y identificación de los síntomas. Es decir, me duele la región pélvica, chica joven que toca la menstruación y que al día siguiente habitualmente de ese dolor es cuando tiene la menstruación, pues no va a generar ningún problema. Pero un ancianito que de repente tiene un fuerte dolor en la región pélvica, hombre o mujer, pues puede significar otras muchas cosas. Es decir, percepción e identificación. Y la valoración de la severidad. Las decisiones de la gente, nos guste o no, se determinan en base a la autopercepción de la posible severidad del síntoma que se ha observado, con esa valoración que ha hecho más o menos rápida, o más o menos concienzuda, o más o menos irresponsable, o muy responsablemente. Muchos pacientes lo hacen bien, ¿no? Claramente. Y ahí, en la realidad, en la vida real, va a haber 3 actitudes. Va a hacer una consulta médica, urgente o no, una decisión que va a hacer también ellos mismos. Me voy a urgencias ahora mismo o voy a pedir cita. Es decir, todavía afortunadamente vienen pacientes citados, ¿no? Que tienen de ayer el síntoma, ¿no? O de antes de ayer. Parece que eso ya se va a perder, pero todavía existe, ¿no? O realmente hace una valoración de que tiene que ir a urgencias. Luego juzgaremos a posteriori sí o no, pero ellos sí lo van a hacer.
o va a iniciar un autocuidado y una automedicación, que se sigue haciendo mucho. Luego, si queréis, hablamos un poco más sobre el mal concepto de automedicación que se dice tantas veces erróneamente, en mi opinión, pero bueno, es decir, muchas personas van a hacer un autocuidado y van a tomar un paracetamol, un ibuprofeno u otra cosa, mejor o peor acertada. Si van a tomar decisiones propias que no influyeran a un profesional sanitario, o van a ir a la farmacia a pedir un medicamento o un consejo. Es decir, y esta realidad es múltiple y variable, y la misma persona puede hacer varias, y la misma persona puede hacer una vez una y otra, pero es un poco la realidad que existe cuando las personas perciben una cierta amenaza a su salud, claramente. Pero yo aquí empezaría ya a meter algún otro factor, ¿no? Es decir, la consulta médica siempre está siendo como la primera puerta de entrada al sistema, ¿no? Es decir, la gente va al médico, a urgencias le ve el médico, la enfermera en urgencias hace un triaje, pero luego le ve el médico sí o sí, aunque se haya triado como la cosa más chorra del mundo o como la cosa más innecesaria. Y en la estructura de los centros de salud rutinaria, aunque pueden pedir cita a demanda en enfermería, habitualmente, y lo sabemos, no es para la consulta de un problema nuevo. Será un seguimiento, será una revisión, será X cosas, pero no el abordaje de un síntoma nuevo, de una posible enfermedad nueva. Sigue estando en la consulta médica el eje fundamental. Abundaremos más adelante sobre ese tema. Enfermería, urgente o no, autocuidado, autofarmacia, yo lo cambiaría el orden. Me parece que enfermería y farmacia, y luego vais a ver por qué desarrollo más estas ideas, serían unas buenas puertas de entrada al sistema sanitario ante lo que el paciente ha valorado como un síntoma menor o que cumple esos criterios que hemos definido previamente: tipo de paciente, duración de los síntomas o condiciones de alarma que pueden generar la aparición. Y sería una buena manera de hacer un enfoque, una valoración e incluso un tratamiento de los mismos, porque en la inmensa mayoría de los casos de las patologías que todos sabemos, infección respiratoria, gastroenteritis y complicaciones en pacientes tal, dolores de evidente origen, sobrecarga muscular, etcétera, sin ningún síntoma de alarma, podrían ser perfectamente tratados y evitarían la consulta médica masiva como la tenemos ahora, y que posteriormente, si desde esa valoración había percepción de mayor riesgo o de mayor complejidad, la consulta médica, urgente o no, sería como un segundo nivel. Esto se lleva haciendo en muchos lados, no es un invento nuevo, ni que es algo que dices, bueno, esto es la revolución, los médicos de familia, ¿para qué estamos ya, no? Si nos quitan los catarros y las diarreas, ¿para qué vamos a estar? Evidentemente, que estamos para eso y mucho más, pero no puede ser, en mi opinión, en el sistema actual y en la proyección a los próximos años, a la gente que va a seguir trabajando, y yo ya estoy un poco como de retirada por la edad que se dice, o se cambia algo, o esto puede ser incluso la propia muerte del sistema, donde se perpetúa el modelo de la patología banal, de la patología chorra, el médico de familia que sigue saturado de sus consultas, que no tiene tiempo para desarrollar otras habilidades ni abordaje de otros problemas, y sigue siendo un poco la queja eterna de que tengo mucha gente y la mayor parte de la gente que tengo son para chorradas. Evidentemente hay que modificar ese esquema, hay que replanteárselo todos y vamos a ver un poquito más de detalles de por qué, ¿no? ¿Puede uno organizarse una atención sanitaria a los problemas menores que no bascule en las consultas médicas y urgencias de atención primarias y urgencias hospitalarias, que es donde está ahora el 99% de las situaciones que hay una consulta médica? Pues en mi opinión, no solo es que se puede, es que se debe. Y si no nos damos cuenta o no se avanzan en esos pasos, probablemente estamos cavando un poquito la tumba general, en mi opinión, del sistema sanitario en muchas partes y también de la profesión del médico de familia, específicamente en otras. A lo largo de mi vida he dedicado un poquito de tiempo a este tema. He colaborado en un montón de grupos sobre este trabajo y, en concreto, hace 20 años exactamente, escribí este libro que se llama Sin receta, la automedicación correcta y responsable, donde simplemente era abordar cuál es el abordaje científico de la automedicación y autocuidado. No lo de siempre, de que está muy mal que la gente tome antibióticos, que el rollo de siempre, que la gente tome lo que no debe tomar porque es muy peligroso. Que ese es el discurso absolutamente mayoritario, petardo y simplón, regañando a la gente que automedicación y autocuidado, cuando es la base del cuidado de la humanidad hasta hace un siglo, donde la tecnología y los fármacos aportaron valor al cuidado.
La gente sobrevivía en general porque se cuidaba a sí mismo, porque el sistema sanitario o era peligroso para ellos, por técnicas absolutamente irresponsables y peligrosas, o no tenía nada que ofrecer y la gente se moría a sí mismo. Es decir, la cultura de autocuidado es inherente a la condición humana durante muchos siglos y muchas generaciones, y el perderla dedicando o delegando absolutamente todo en los profesionales sanitarios es parte de la crisis del sistema sanitario. En cuanto a sobrediagnóstico, en cuanto a sobretratamiento, en cuanto a sobremedicación, en cuanto a médico-dependencia, en cuanto a gasto, en cuanto a inundación de consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esto no se le da la vuelta, pues probablemente vamos a morir de éxito porque nos invaden y nos fagocitan todo el mundo de una manera inapropiada. El otro libro, que lo ha citado antes Mara, Protocolos de indicación farmacéutica y criterios de derivación al médico en síntomas menores, fue un trabajo en colaboración con un grupo de atención farmacéutica de farmacéuticos, fundamentalmente dirigido a la oficina de farmacia. Y es un manual donde la gente que estábamos en el grupo de medicamento de la SENFI en general participamos, está aquí Armengol también y Vicente, donde hicimos un repaso por patologías, por problemas que eran de consulta diaria, que igual se podían plantear en la farmacia, y cómo la farmacia debía dar respuesta en base a qué criterios y a qué recomendaciones hacerlo. Cuándo aportar una información y un tratamiento directamente, o cuándo había que derivar al médico dado los síntomas de alarma, las características del paciente, etcétera, etcétera. Repasando desde los problemas y desde los fármacos existentes de disponibilidad en la farmacia sin receta médica, que era el criterio legal, además de utilización de fármacos a través de una oficina de farmacia. Y era posible, y era viable, y es válido, y sigue siendo válido, aunque ha pasado ya unos cuantos años, no tanto, ¿no? ¿De qué año es? Del 2008, por ahí, ¿no? 2008, ¿no? Sí. Sigue siendo válido, porque los problemas siguen siendo los mismos, y porque no han salido nuevas terapias maravillosas para los catarros, ni para las infecciones virales comunes, ni gastroenteritis, etcétera, etcétera. Es decir, sigue siendo útil el hacerlo. Y eso sería una excelente manera de favorecer el papel de la oficina de farmacia y, por extensión, y lo amplío, la misma información que está disponible en este libro para farmacéuticos vale perfectamente para enfermería. Con las restricciones legales a la receta de enfermería, de la cual me manifiesto en contra, es decir, me parece que ha sido una pérdida de oportunidad de algo que se podía avanzar y un error basado en topicazos de antiguos, ¿no?, sobre lo que hacen las enfermeras o no, o lo que pueden hacer o no, hubiera sido una excelente oportunidad de precisamente avanzar en este campo de la responsabilidad de enfermería en el abordaje directo de la población con problemas de salud agudos, no solamente el cuidado general de las enfermedades crónicas u otro tipo de técnicas por parte de enfermería. Ese libro es exactamente igual de válido porque sigue marcando perfectamente las habilidades y capacidades de los no médicos respecto al tratamiento de estos problemas de la salud de la población y delimitando las responsabilidades profesionales y legales respecto a lo que es la atención médica y la atención no médica. Es decir, cuando evidentemente el médico tiene un papel que hacer porque es su responsabilidad hacer el diagnóstico de precisión y hacer un tratamiento que tenga otras características legales al otro. El primero, el de la izquierda, es gratis, se puede descargar, con que pongáis el título en cualquier buscador os sale, descargar el PDF, y el otro, como está ya descatalogado de hace muchos años, también está disponible en la página de Script, que es una de las muchas que hay para descargar textos. Igual, metéis mi nombre, sin receta, y os sale el enlace y lo podéis descargar. El autocuidado de los problemas más comunes y más banales, que es lo que llevo diciendo al principio, pues sí, es posible, hasta en familias tan peculiares. ¿En qué podemos basar todo esto? ¿O en qué está ocurriendo en este momento? Hemos hablado de la autoobservación, de la percepción, de la valoración y del autocuidado. Y eso se basa fundamentalmente, las personas tomarán sus decisiones en base al conocimiento, en base a los hábitos familiares, en base a la experiencia, a los consejos de amigos y familiares y a la disponibilidad que haya de ese tipo de terapia. Para hacerlo bien o mal. Puede haber un conocimiento adecuado, donde evidentemente cuando tú en la consulta das un tratamiento para este tipo de problemas, debes estar dando el mensaje educativo de que cuando a usted le pase esto, pues con hacer esto y esto y esto, y no hará falta que usted venga. Es decir, hay que evidentemente dar el mensaje de autonomía y de autocuidado. Cuando los hábitos familiares son correctos o muy incorrectos,
también influyen. La experiencia previa. Hay que fomentar la experiencia positiva que sirve de refuerzo a esa persona cuando los consejos son adecuados o barbaridades. Y también la disponibilidad. Es decir, evidentemente el mayor logro de evitar el uso incorrecto de antibióticos ha sido que las farmacias respeten el no dar antibióticos sin receta. Ni educación ni leches. Cuando no se da, no se da. Y cuando al que lo da le pone una buena multa, se acabó el tema, evidentemente. ¿Que eso supone que van más pacientes a nuestra consulta? Pues probablemente es así, pero es deseable, o socialmente es muy deseable que la gente pida ayuda cuando la necesite claramente y no se haga el desmadre que ha habido en España durante tantísimos años con respecto al uso de antibióticos, ¿no? Cuidar de la propia salud, lo vuelvo a repetir, el autocuidado y dentro de la automedicación es un fenómeno común enmarcado en el comportamiento humano del principio de los tiempos y es adecuado cuando se realiza bajo condiciones de conocimiento y seguridad correctos. Es decir, no es tan difícil, no hay que hacer un máster a la población para que sepa las cosas más básicas, cómo hacerlas y cómo hacerlas bien. No es tan difícil que cualquiera de nosotros les podamos ayudar en ello, ¿no? Para claramente estos temas, el manejo de enfermedades agudas no graves y frecuentes, la prevención de los hábitos y los hábitos de vida saludable para reducir los riesgos de enfermedades crónicas, y en esto podríamos estar hablando horas de nutrición, porque a mí me parece que ahora es el principal problema que tenemos, la mala educación nutricional de la población, incluida la de los profesionales sanitarios, y por supuesto el horroroso palabro empoderamiento de los pacientes en el autocuidado en las enfermedades crónicas. Que un diabético a estas alturas, sobre todo si se trata con insulina, no sepa modificar su dosis en base a resultados o diferentes actividades, parece muy pobre esto, ¿no? Bueno, pues todavía sigue pasando, ¿no? O que el paciente con una enfermedad crónica no sepa cuáles son los puntos clave que debe evitar, cuidar, tomar decisiones, pedir ayuda o no pedirla, pues parece que mal estamos manejando una enfermedad crónica si eso no es posible, ¿no? Del diagnóstico al tratamiento. Y el tratamiento que siempre estamos dando tiene que tener un valor educativo en sí mismo, porque si no estamos haciendo una mala terapia y una mala educación poblacional sobre estos temas. Un tratamiento es dar una información sobre el proceso. Quedará muy bien que digamos, esto es un proceso banal, esto es viral, tiene un periodo de duración incómodo, pero no es amenazante. Es decir, el mensaje informativo cala, y cala gotita a gotita, pero sí cala. El consejo terapéutico, y le recomiendo que haga usted esto, o que tome esto, o no le voy a dar nada, pero haga usted esto y esto y esto para que usted se alivie. Y eso tiene el componente educativo de un mensaje reforzado bajo estas premisas. Es decir, así deberíamos siempre tratar. No solamente tómese esto 3 veces al día. ¿Para qué? Es decir, el paciente debe entender un poquito lo que estás dando y lo que no estás dando, y por qué estás dando y por qué no estás dando algo. Porque eso cala, de verdad, al final. Por supuesto, explicando bien lo que tienen que hacer y enmarcándolo en un lenguaje apropiado, que es un lenguaje educativo, ¿no? ¿Y en la oficina de farmacia se puede hacer esto? Porque en la consulta, vale, ya lo sabemos. Lo hacemos muy bien todos, pero vamos a intentar que no vayan tantos pacientes por estos temas a la consulta. Pues sí, me parece que sí. No sería tan difícil. Por supuesto, una oficina de farmacia ciencia, ¿eh? Si vamos a la farmacia que le va a dar homeopatía, le va a vender 80 productos herbícolas, o le va a vender la porquería multivitamínica y antigripal que lleva más Pottinger dentro, pues mal vamos, ¿no? Pero bueno, cada vez hay más farmaciencia, no solamente oficinas de la farmacia vendedoras, y por supuesto hay que apoyarles y hay que trabajar con ellos para que ese sea el modelo farmacéutico en la calle, no solamente las excelentes farmacéuticas hospitalarias que hay, sino en la oficina de farmacia mantengan una actitud de farmaciencia y no de otra cosa, ¿no? Pues vamos a explicar un poquito, si no lo conocéis, el modelo británico de Pharmacy First. Los británicos en esto que van un poquito por delante de nosotros, que lo llevan viendo hace mucho, los problemas que esto genera y la sobrecarga enorme que tienen las consultas de los general practitioners, llevan trabajando en este modelo desde hace años, con un mensaje muy claro. Por un lado, a nivel institucional, fomentan que la gente que tiene dudas sanitarias, antes de pedir cita, llame a un teléfono centralizado que el NHS ofrece para que la gente llame a preguntar. Aquí solo puedes llamar si está muy malo, ¿eh? Llamas al 112 o al 061
Y en general es para pedir que vaya alguien corriendo, que alguien se está muriendo. Porque si alguien pregunta otra cosa, le dicen que vaya a su médico, ¿eh? No sé aquí, pero en Madrid pasa así. Es que me duele mucho, es que no sé qué. Llame ustedes al centro de salud, ¿no? No le dicen, no matizan. O sea, o están muriéndose para que lleve a la UBI, o cuando ya no están casi muriéndose, pues que vayan ustedes a su centro de salud, o llame estos se ven a su médico para que vaya a su casa. Además tampoco te matizan mucho los avisos, sí o no. O sea, bueno, estoy muy enfadado con ellos de hace tiempo. Y la siguiente opción es vaya usted a la farmacia. Y Pharmacy First lo que quiere decir es, primero vaya a la farmacia. Ante un problema en donde usted ve estos datos de no amenaza, de banalidad, vaya a la farmacia. No pida cita o se presente como urgencias en la oficina del General Practitioner, sino vaya a la farmacia. Pharmacy First. Es decir, las citas con los médicos no siempre son necesarias. Si piensas, Pharmacy First. Es decir, y esto es un programa gubernamental de acuerdo con las oficinas de farmacia que se coordinan, es decir, es un programa tutorizado, es un programa autorizado, es un programa evaluado, donde se intenta ver si esto funciona para la solución de los problemas más comunes de la población. Hay un montón de documentos que os invito, si tenéis interés, a revisar, todos del NHS, donde desarrollan cuáles son los problemas más comunes a tratar, cuáles son las situaciones más comunes. Desde aquí no lo puedo leer bien, pero bueno, y vosotros probablemente tampoco. Pero es un amplio abanico, ¿eh? No solo son catarros y diarreas, ¿eh? Hay bastantes más problemas en el margen izquierdo que tenéis ahí, donde abarca una amplitud importante de situaciones, más allá de las dos cosas que estamos pensando todos de forma básica. Porque, igual que nosotros en ese libro recogíamos muchas más situaciones que las meramente infecciosas, agudas, sí se puede dar una respuesta científica organizada y evaluada respecto a más problemas de salud de la población. Aquí podéis ver otra vez las situaciones, ¿ves? Pero veis el dolor de espalda, la cefalea, la migraña, un dolor muscular, el dolor menstrual, no lo leo muy bien desde aquí, dolor de dientes, mordeduras, síntomas alérgicos, reacciones cutáneas, conjuntivitis, hemorroides, reflujo, pie de atleta, dermatitis de contacto, calenturas, es decir, un montón de situaciones perfectamente reconocibles, con síntomas en general evidentes y claros que el paciente pueda reconocer y solicitar ayuda sobre ese problema. ¿Quién puede acceder a este servicio? Cualquier paciente, o sea, cualquier paciente que acceda a una farmacia comunitaria, independientemente que viva, que tenga los síntomas asociados con la lista de pacientes adultos, y en el caso de niños, siempre pues acompañados de un responsable. ¿Cómo acuden? Ellos mismos o a través de incluso un triaje a través del teléfono de ayuda, que es el 111, donde la gente consulta, o incluso, cosa que ya me parece increíble, derivados desde urgencias o desde la consulta de un médico. Es decir, allí hay gente que va a la surgery del General Practitioner, allí llaman surgery al centro de salud, a la oficina, ¿no? Donde, no, es que vengo urgente porque es que tengo un catarro. Y el administrativo le dice, pharmacy first. Es decir, y no pasa a la consulta, sino le dice que vaya a la farmacia, ¿eh? Como veis, algo bastante claro. Y en general, la población británica es bastante disciplinada en estos temas, ¿no? Si le dicen eso, pues va, no empieza ya a montar la bronca que me vea el médico ahora mismo, que me cago en Dios, que me voy a matar a alguien, ¿no? Es decir, bueno, allí en general, aunque habrá sus broncas, un poquito menos que aquí. Sin embargo, también lo dicen, la gente que sepa manejar a sí misma puede comprar los productos OTC y continuar su automanejo. Es decir, que si no preguntan, va allí, compra lo que sea y se va y ya está, ¿no? Es decir, bueno. Todo esto, bueno, los detalles podéis verlos aquí o podéis leer en cualquier los informes. Todo esto es una actividad arreglada y organizada en las farmacias que están adscritas a este sistema. Es decir, la consulta, valoración del paciente, identificación de medicamentos o patología concomitante, es decir,
claramente evalúan bajo un sistema organizado el farmacéutico cuál es el problema. No es de pie, delante de 10 personas que están esperando, es que me duele aquí, que me duele aquí, es que ¿qué me da para que me duele aquí? Evidentemente, así no se puede hacer, por la privacidad y por un poco cómo está organizada la farmacia española. No, hay una salita que muchas farmacias aquí tienen, que si toman la atención o que hacen consejo nutricional o consejo antitabáquico, que también existe, pues allí evidentemente se puede hacer de una manera íntima, como una consulta con un farmacéutico. Sí, no se nos van a caer los anillos, se hace en la realidad. La gente va a la farmacia y pide ayuda para problemas, a veces con un descaro así en medio, que tú estás al lado y dices, joder, prefiero no oír nada de lo que está diciendo, ¿no? Porque a lo mejor me va a parecer horroroso lo que dice, ¿no? Y me tengo que callar, ¿no? Es decir, realmente sí se puede organizar algo de esto. Y además se paga, evidentemente. Es decir, la farmacia que participa tiene un pago del NHS por esta atención. Evidentemente, es un incentivo para la farmacia apuntarse y también un reconocimiento de la responsabilidad que adquieren, como todo lo que dices, queda registrado, queda apuntado y es un acto, no médico. No nos dé miedo a decir que no es un acto médico, es un acto de farmacéutico comunitario, porque la salud no es exclusiva de los médicos. A ver si ya vamos olvidándonos de estos temas, sin reparos y sin ninguna vergüenza. Y se paga claramente, de una manera clara. Esto se evalúa, esto se mide, se paga y se observa. Y desde luego, en los años que llevan, no hay ningún problema, ni ninguna mala satisfacción, ni un desastre que dicen esto hay que quitarlo inmediatamente. Es decir, mejor acceso y mayor capacidad de elección para el manejo de estos problemas menores, usar las habilidades y conocimientos de los farmacéuticos para dar el tratamiento adecuado a los pacientes en el momento adecuado y en un lugar conveniente, accesible, sin citas, un poco las limitaciones que tenemos nosotros, que queremos que nos respeten las citas, ¿no? Y un mayor acceso al tratamiento de estos sin tener las citas con los GPs. Esto es un modelo que yo lo veo viable, que evidentemente, como todo, pues en España habría que empezar pilotando, ir viendo, pero también un poco abordando la imagen cultural que esto genera, que hasta ahora en la población pues no lo ve claro. Porque eso que alguien vaya a un centro de salud que dice, no, es que vengo de urgencia porque desde ayer es que se me cae la moca, tengo la voz tomada y me encuentro regular. Sí, chaval de 22 años. Pharmacy first. Sí, es una opción. O diríamos, aquí en España, enfermería first. ¿Se puede hacer? Esta es una farmacia adscrita, por ejemplo. ¿Y la enfermería? ¿Es equivalente? ¿Las habilidades y conocimientos para elaborar estos problemas consideramos que es adecuada en este momento y que podría hacerse? Me parece que sí y más. Es decir, el grado de enfermería y la especialidad que están haciendo, la enfermería familiar y comunitaria, me parece que dota perfectamente de las habilidades y conocimientos para hacerlo desde una visión científica y adecuada, este abordaje de estos problemas a día de hoy. No en un futuro ideal, sino a día de hoy se puede hacer sin ningún problema. Y debería hacerse. Rompiendo, por un lado, las resistencias de muchos profesionales de enfermería, que no les puede apetecer, o no les puede gustar, o les saca de una zona de confort, aunque la gente más joven evidentemente no lo ve así, sino al contrario, puede estar deseando. Y también, como insisto, el abordaje global de la patología más común, más frecuente, y que en algún momento está bloqueando una gestión eficaz de las capacidades de los médicos de familia, en este caso, y pediatras de primaria, para la diversificación y el abordaje completo, sin perder calidad ni tener ningún riesgo hacia la población de que eso va a suponer ningún problema. Y es un cambio cultural, es un cambio de organización y es un cambio también hacia la población, que poquito a poco podría ir entrando. Es decir, me parece que más responsabilidad tiene la enfermera que hace un triaje hospitalario, que ahí sí que está asumiendo una responsabilidad muy importante en la mera clasificación del problema, es decir, que en 2 minutos de conversación va a decidir si pasa al nivel rojo o al verde y se va a tirar 4 horas esperando, o tiene que pasar inmediatamente, o pasa en el amarillo prioritario, es decir, está asumiendo más responsabilidad que en el abordaje de la valoración inicial de un paciente con síntomas que de inicio no parecen de alarma, y que si presenta algún síntoma de alarma, pasa la responsabilidad al médico. En el triaje hospitalario se hace en general, pero es que ni siquiera ahora
a través del triaje se devuelve hacia la calle a un paciente en urgencias hospitalarias, desde luego, cuando la propia enfermera está viendo que este tío no tiene nada, ¿eh? Y sin embargo nunca se va a rechazar, digamos, ¿no? Porque la responsabilidad, porque que lo vea el médico, aunque luego el médico tenga 80 esperando dentro en urgencias y esté sobresaturado y tiene el mismo atasco, la insuficiencia cardíaca, que se está ahogando, con el chorras que ha ido porque le ha dado la gana, porque le duele la espalda de hace un mes, ¿sí? O en el centro de salud, me da igual, el tiempo que me quitan a mí de valorar un problema de salud mental, o un problema médico complejo, o un polimedicado, o un anciano pluripatológico, me lo están quitando el tiempo que tengo que dedicar a una patología menor. ¿Por qué? Porque al final el médico tiene que hacer todo, y eso o cambia o mal nos va a todos, no solamente por el rollo de los crónicos y las unidades hospitalarias de crónicos, que dirán que el médico de familia, si no tiene tiempo, el pobre hombre, encima le vamos a meter más cosas, que ese es el discurso típico, y el discurso que está enfangando el sistema sanitario en este momento, siendo una amenaza directa para los médicos de familia. Pasa, en mi opinión, por descargar de la consulta del médico de familia este tipo de problemas, porque esto es un problema de todo el sistema sanitario. No es un problema de que los médicos de familia no sabemos educar a nuestra población porque siguen yendo por chorradas. No. Es un problema social, es un problema de valoración social, de cultura social y también de la respuesta del sistema sanitario. Si tú das una respuesta que es el médico para todo y como diga el paciente la palabra urgencia, ahora mismo no salimos de esa, nunca, porque nadie más se moja, nadie más quiere saber nada y al final tú ahí te las apañes, aunque tengas 80 citados, pues tienes 81. Es decir, es un problema que va más allá. Hay experiencias en España, hay experiencias en Canadá, hay experiencias en muchos lugares sobre enfermería en sí misma en la labor de salud. Todos con perfecta satisfacción del paciente, con perfecta resolución de problemas y sin ninguna desviación de riesgo que suponga el que esto se haga. Estos modelos en países africanos donde está trabajando están más que desarrollados, porque allí lo que no hay son médicos, no hay médicos. Con lo cual, los physician assistant, que es una especie de enfermería dirigida a la clínica, son los responsables de la inmensa mayoría de la atención sanitaria, en urgencias y reglada, y solamente pasan al médico cuando el problema que ellos identifican se ve superado de sus capacidades. Y no es un problema de tercer mundo, no es un problema de que aquí como sobran médicos, pues que los médicos hagan todo. Es un problema que está inundando el sistema sanitario de una forma global y que si no le damos alguna respuesta, insisto, me parece que es la principal amenaza. No es que tenemos mucha gente, es que tengo muchas tarjetas, es que no doy abasto, es que aunque tenga receta electrónica siguen yendo 200.000, esa es la queja típica y es la que estamos todos metidos. No. ¿Cómo cambia eso? Por la redistribución de la carga de trabajo en atención primaria basada en las demandas que se hacen, donde este tipo de problemas siguen siendo mayoritarios. Y eso es lo que hay que renovar, repensar y cambiar de una manera clara si queremos seguir adelante de manera positiva. Y no sigo más, sino seguimos debatiendo con vuestras opiniones al respecto y gracias por vuestra atención.